Muy buenos días a todos. Mi nombre es Oscar Heredia, socio de impuestos de la oficina de Veracruz. Y a nombre de Russell Bedford México, les damos la más cordial bienvenida a este webinar sobre fiscalización electrónica, cartas de invitación, revisiones profundas y visitas domiciliarias. Hoy abordaremos de manera práctica los principales mecanismos que la autoridad está utilizando para ejercer sus facultades de comprobación. Nuestro objetivo es brindarles herramientas útiles para anticipar riesgos y fortalecer la toma de decisiones en un entorno cada vez más automatizado. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes por acompañarnos en este espacio de actualización y análisis. Sean todos bienvenidos. Antes de entrar en materia, me gustaría presentarles a nuestros panelistas, iniciando por el licenciado Manuel Aguilera Vital. Manuel es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialidad en Derecho Penal con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Director de Operación y Seguimiento Sur 3 en la Unidad de Políticas y Estrategias por la Construcción de Paz con entidades federativas y regiones. Su director de área en la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Actualmente encargado del despacho de la Delegación Puebla-Tlaxcala de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Bienvenido, Manuel. Asimismo, nos acompaña el licenciado Mario Herrera. Mario es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en Derecho Fiscal y Administrativo. Durante 4 años participó en las actividades jurisdiccionales de la Sexta Sala Regional Metropolitana y la Tercera Sala Regional Hidalgo, México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En 2011 se integró a la PRODECON. En 2013 es nombrado subdelegado en la Delegación Sonora. En 2014 como subdelegado en Veracruz. De 2020 a mayo del 2023 fue delegado de la PRODECON en Veracruz. Desde el 2017 ha participado como docente en los diplomados de Defensa Fiscal e Impuestos y Práctica Fiscal en la Universidad Anáhuac, Campus Jalapa y en el Campus Córdoba Orizaba, así como en la Escuela de Derecho Veracruz. Es miembro activo de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, Capítulo Veracruz. Asimismo, actualmente es socio fundador de su firma MH Abogados. Bienvenido, Mario. Muchas gracias, es un honor. También nos acompaña el licenciado Rubén Cuautle. Rubén es licenciado en Derecho y maestro en Administración de Contribuciones por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es abogado por más de 25 años de experiencia en materia tributaria, principalmente en litigios y planeación fiscal. Es miembro de la Asociación Nacional de Abogados, Barra Mexicana del Colegio de Abogados, también del Colegio de Contadores Públicos de México y miembro de la Comisión en Desarrollo Profesional Fiscal. Bienvenido, Rubén. Finalmente nos acompaña mi socio Armando Águila, socio director de impuestos de la Oficina Puebla. Gracias, Bienvenido a todos y muchas gracias por su participación. muchas gracias. Entrando en materia, quisiera iniciar mostrándoles esta gráfica. Esta gráfica podemos observar una tendencia clara de la fiscalización electrónica que ha tenido la autoridad desde el año 2019 al año 2025, donde vemos que ha registrado en 2019 una recaudación tributaria menos de 2 billones de ingresos tributarios, mientras que para 2025 más de 3.27 billones. Como vemos, en estos 2 últimos años ha tenido una tasa de crecimiento que ha superado el 6%. Esto no ha sido casual, realmente es una estrategia del SAT desde una automatización de procesos, aprovechar la información digital que ya todos conocemos,
inclusive ampliar su capacidad de supervisión a través de cartas invitaciones, revisiones profundas y visitas domiciliarias. Por consiguiente, se vuelve indispensable para empresarios, contadores y responsables fiscales no solo de comprender estas tendencias, sino que cuenten con información como son estos casos prácticos que vamos a comentar para anticipar riesgos y tomar decisiones estratégicas. A lo largo de esta webinar vamos a estar comentando casos muy particulares que nosotros consideramos aquellos relevantes que podrían optimizar riesgos para efectos de poder apoyarlos en la toma de decisiones, como lo acabo de comentar. Muchas gracias a todos y nuevamente bienvenidos. Vamos a iniciar con este primer caso práctico, el cual fue muy conocido hace unos 3 años aproximadamente y que muchos de ustedes siguen recibiendo a través de una carta de invitación y el cual lleva por título Actos o actividades en DIOT de terceros. Y aquí podemos ver la estructura que hemos recibido respecto a estas cartas e invitaciones. Como podemos ver, aquí vemos un comparativo respecto a estas cartas e invitaciones y donde realmente vemos un comparativo de la suma de actos o actividades de la propia declaración de IVA del contribuyente versus los actos o actividades informados por terceros en la DIOT. Aquí vemos un comparativo de 3 periodos, junio 2021, julio 2021 y octubre 2021. Donde en el primer periodo vemos un comparativo, una diferencia de 368,582 versus 374,315, 862,612 versus 991,000, 539,000 versus 677,000. Como podemos observar, sí hay diferencias, pero aquí hay un punto importante a considerar. La DIOT sabemos que es un inicio que se dio en la mayoría de los contribuyentes a partir del 2007, pero no es una información pública, realmente es una información que presenta el contribuyente por sus proveedores, pero lo presenta directamente a la autoridad a través de los propios medios que establece la propia autoridad a través de sus reglas. Pero no es una información pública y esto que conlleva a la primera problemática que podemos ver en la siguiente lámina, que se desconoce cómo integran ese monto de la columna que estamos mencionando de la información que presenta, en este caso, el tercero a través de su DIOT. Si yo desconozco cómo presentan esa información o cómo llega la autoridad a ese monto de la DIOT, pues va a ser muy complicado que yo pueda aclarar esa diferencia. Entonces, aquí llevamos a la primera problemática de cómo puedo aclarar esa diferencia y aquí es donde vamos a empezar a desarrollar las primeras recomendaciones. Aquí, antes de entrar a la parte práctica, recordemos que por ahí de julio del 2024, la propia Prodecon sacó una recomendación respecto al tema de cómo poder obtener esta información de la DIOT. Manuel, no sé si nos quieras comentar respecto a esta recomendación. Y mira, nosotros a través de las publicaciones que hacemos en nuestras diversas redes sociales, sugeríamos que para obtener este tipo de información era procedente que se tramitara una aclaración para obtener eventualmente este listado. Sin embargo, además de esta situación, yo quisiera recomendar a las personas contribuyentes que en el momento en que presenten esa aclaración, pudieran también utilizar el servicio de quejas. Recuerden que nosotros en Prodecon contamos con 4 servicios fundamentales, no me voy a extender mucho. Uno de esos servicios fundamentales es el servicio de quejas y reclamaciones. En el servicio de quejas y reclamaciones nosotros buscamos hacer investigación por presuntas violaciones a los derechos de los contribuyentes. En ese sentido, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente actúa como una figura de ombudsperson fiscal con la finalidad de evitar o de que se puedan vulnerar los derechos de las personas contribuyentes. En ese sentido, bueno, la sugerencia que nosotros podemos hacer es presentar en el caso de aclaración y además tramitar el servicio de quejas para que podamos de una manera conjunta
pues ir obteniendo los elementos necesarios pues para que el contribuyente pueda atender este tipo de situaciones. Muchas gracias, Manuel. Mario, ¿tú recomiendas, a pesar de que es una carta invitación, dar respuesta a las mismas o no? Gracias, Oscar. Pues fíjate que siempre se ha mencionado que las cartas de invitación son llamadas a misa, pero para personas como yo que sí voy a misa, yo siempre he recomendado atenderlas. Fíjate que no atenderlas en el sentido de hacer caso y tomarlas como si fueran actos obligatorios, porque eso sería una equivocación. Efectivamente, las cartas de invitación no son actos obligatorios, no es un acto de autoridad en el cual te esté vinculando, sino simple y sencillamente es la información que revela la información que tiene el SAT. Los datos que tiene el SAT es el conjunto de información que te da a través de estas cartas de invitación. Y este modelo que exhibiste ahorita es uno de los grandes ejemplos porque tiene dos datos que de ninguna manera tienen por qué coincidir de forma obligatoria. La información que produce un tercero y la que produces tú como sujeto obligado, no existe una razón por la cual deba coincidir y una de las razones es la que tenemos en pantalla. Desconocemos cuáles son los criterios de integración de la DIOT. Al día de hoy hay personas que se siguen preguntando, oye, ¿y los gastos que hago por dentista, los gastos que hago por deducciones personales, tendría que incluirlos en la DIOT? Todavía existe esa pregunta. ¿Por qué? Porque como tal no son mis proveedores, al menos no de mi actividad empresarial, al menos no de mi actividad profesional. Y entonces existe una diversidad de criterios que podrían impedir que la forma en que la autoridad nos está comunicando que existen diferencias tenga que cuadrar. Máxime, estimado Oscar, estimado Armando, Emanuel, que yo creo que las cartas de invitación debemos utilizarlas nosotros en nuestra empresa a favor nuestro. Es decir, oye, la autoridad está viendo estas diferencias. ¿Qué vas a hacer? No le tienes que mandar una respuesta a la autoridad para justificarle. Lo que tienes que hacer es a la interna. Es decir, oye, revisa si efectivamente la integración de nuestra declaración de IVA es correcta. Oye, sí la declaramos correcta conforme todo lo que cobramos. Tenemos tantas facturas en PPD, estas se van a acumular en el momento en que le corresponda. Ah, perfecto. Y de esa manera tú te estás custodiando, porque creo que en esta implementación y en este aprovechamiento que hace la autoridad de la inteligencia artificial, que no es otra cosa, estimado Oscar, que el aprovechamiento de la información de que dispone. Hay quienes de repente dicen, oye, es que el robot del SAT, como tal no hay un robot que esté operando, sino simple y sencillamente que toda la información que ahora tiene a través de los medios electrónicos, a través de los medios tecnológicos, de toda la información que se le suministra al servicio de administración tributaria por los contribuyentes, por las instituciones financieras, por las autoridades obligadas y la que nosotros suministramos a través del comprobante fiscal digital por Internet, es suficiente para que la autoridad conozca al menos un escenario, pero ese escenario no es definitivo. Para eso necesitamos a una autoridad, a un acto de un servidor público que haya revisado la situación. Por tanto, la carta de invitación solamente es la traslación de la información que se revela con motivo de los datos de que dispone el Servicio de Administración Tributaria. Pero mi recomendación siempre ha sido no desatenderlas. Yo cuando veo a un contribuyente en su buzón tributario que tiene ahí comunicado sin abrir, ya es una alerta, porque está dejando de aprovechar la información que le está compartiendo el SAT. Y esa información que le está compartiendo el SAT después puede convertirse, Oscar, ya no en una carta de invitación, sino en un requerimiento, en una vigilancia profunda, en una auditoría. Y en esto creo que hemos logrado conocer cómo es que actúa el SAT y le va subiendo el volumen. Si nosotros ponemos atención desde una carta de invitación, podemos anticipar y prevenir una posible fiscalización. Entonces, en concreto, sí, yo recomiendo que sí atendamos las cartas de invitación. Oye, Mario, ¿y esto también no crea también en cierto momento un tema de que la autoridad, al ponerme el dato de un tercero, como que pretenda pasarme aquí a mí parte del programa oye, parte de una obligación de preguntarle a mi proveedor? O sea, como que me quieren pasar un esquema, o nos quieren pasar a las empresas un esquema de, oye, pues acláramelo, ¿no? O sea, tú tienes tus datos, tiene un tercero, pero las empresas es complicado que vaya yo y pida esa información a todos mis terceros, ¿no? Está complicado. Sí, sin duda. De hecho, fíjate que algunas cartas de invitación, como es esta, y ustedes se acuerdan la que recientemente salió, en la que señalaba que algunos de nuestros proveedores tenían que estar inscritos en el REPSE y que ya estaban cancelados, son cartas de invitación que utilizan los datos que tiene la autoridad sin verificar y pareciera que la traducción, estimado Armando, es esta: fiscalícense ustedes.
y a mí pásenme el reporte. Oigan, ustedes hagan el trabajo que le corresponde a la autoridad. Revisa con tu proveedor si tenía que estar en REPS. Revisa con tu proveedor qué es lo que declaró en IVA. Y en otras ocasiones, por ejemplo, ya cuando le subimos el volumen, cuando un contribuyente, persona moral, acude al SAT a obtener una e-firma, ¿qué le dice? Verifícame las obligaciones de tus socios, verifícame las obligaciones de tus accionistas. Entonces, sí, la autoridad ya tiene muchos mecanismos para efecto de poder hacer un control, yo le llamaría eso, un control del cumplimiento de las obligaciones, que no necesariamente son actos de autoridad. Pero nosotros los empresarios, a lo que tenemos que ver es hacia adentro de nuestra organización. Oye, esta información, ¿de qué forma nos es útil? Porque si con el manejo de esta información puedo yo anticiparme a que la autoridad me mande otro acto, puedo empezar a custodiar de forma documental mis operaciones, puedo advertir que posiblemente ahí hay un error, que posiblemente hay información que no está reflejando lo que yo quiero ante el SAT, eso sí nos puede servir. Entonces, pero sin duda, Armando, yo creo que la autoridad está haciendo uso y aprovechamiento muy bueno de los mecanismos que tiene. Sí, Sí, en la experiencia hemos visto, por ejemplo, en contratos directos, en las típicas mesas para ver temas de las devoluciones del IVA. Hay un proveedor que, oye, pues este proveedor ya se portó mal, oye, pues ve y ya no le compres, ya no le pagues, y como que te tratan de persuadir a que, oye, pues ahora sí que te pasan la estafeta para el cumplimiento de obligaciones fiscales de un tercero, ¿no? De Totalmente. acuerdo. y abundando un poquito más para cerrar ya el tema del si atiendo o no las cartas de invitación, como bien comentas, Mario, sí es recomendable atenderlas. Como bien señalas, el siguiente acto normalmente es o una vigilancia profunda o inclusive una visita domiciliaria o cualquier otro medio de facultad de comprobación que tiene la propia autoridad. Pero normalmente ya viene acompañado inclusive con una cancelación de sellos digitales, que esto ya viene con otra consecuencia mayor, que es, por ejemplo, la emisión de CFDIs. Entonces, sí hay que tener mayor cuidado porque no es inicio de un siguiente acto, sino ya tiene una repercusión adicional, como puede ser una cancelación de sellos digitales. Entonces, sí, la recomendación es, pues, no dejar a un lado el tema de la atención de estas cartas e invitaciones. Armando, para cerrar este tema, ¿tú cómo recomendarías dar respuesta si tienes o no acceso a la información de las DIOT? Mira, normalmente como realmente luego no tenemos acceso o muchos proveedores no te van a dar esa información, a pesar de que tú tengas, pues, digamos, muy buena relación con el proveedor. Indudablemente lo mejor es tener bien identificadas tus operaciones, bien conciliados tus FDIs al final, porque eso es lo que va a soportar. Y tu conciliación con estados de cuenta bancarios, que es ahora típico en la revisión. Entonces, tener bien soportadas esas conciliaciones entre CFDI, entre lo registrado en las contabilidades, para efectos de poder aclarar en caso de que en la explicación que demos estén muy bien detallados. En la experiencia hemos visto que cuando detallamos perfectamente los CFDIs emitidos con con toda tu contabilidad y con todos tus estados de cuenta, normalmente la autoridad lo considera y ok, tú aclaraste esta información de acuerdo a lo que tú mismo expediste. Entonces, la recomendación va en el sentido de tener muy bien conciliado los controles internos para efectos de determinar bien el importe de CFDIs y el importe de los registros contables contra estados de cuenta. Perfecto. Y este comentario, Armando, va con el siguiente caso práctico, que también estamos hablando de una carta de invitación, pero estamos hablando ahora de IVA de retenciones. Estamos hablando de un segundo ejemplo donde aquí está comparando la autoridad el IVA de los FDIs que obtiene de todos los FDIs que emite el propio contribuyente contra el IVA retenido que yo estoy enterando en mis propias declaraciones. Y aquí está comparando dos periodos, noviembre del 2020 y septiembre del 2020. Y aquí está comparando el IVA retenido, en este caso, de honorarios. Pero aquí hubo un caso muy importante. El IVA que está comparando la autoridad vía CFDIs es correcto. Las dos columnas es correcto. Aquí el error fue directamente del propio proveedor. Y aquí lo estamos comentando. Este caso, como les decía, son casos reales. Aquí el tema fue el CFDI que obtuvo el propio contribuyente, el proveedor, en lugar de emitir el CFDI como pago en parcialidad,
lo emitió con un método de pago como PUE, pago en una sola exhibición, a pesar que era un pago en parcialidad. Por consiguiente, a emitirlo con un método incorrecto, la propia autoridad, a través de su propio sistema, lo consideró como pago en una sola exhibición, lo sumó en el propio mes correspondiente a la emisión del CFDI y lo comparó. Entonces, al momento de hacer la comparación de la sumatoria del CFDI del IVA retenido versus el importe retenido enterado por el contribuyente, dio una cantidad mayor. Sin embargo, aquí lo que estamos observando, a tener una cantidad mayor del CFDI con el retenido por este problema de la emisión de un método de pago incorrecto, pues estamos viendo que es una cantidad realmente de una variación que realmente era incorrecta, pero no se debe a un importe enterado incorrectamente, sino se debe a un método de pago que se manifestó incorrectamente en un CFDI. Esto obviamente lo que estamos mencionando en un segundo punto, pues realmente fue una falta de control interno porque el propio contribuyente no revisó correctamente el método de pago del CFDI que obtuvo. Aquí, ¿qué nos puedes comentar, Armando, para poder mitigar este tipo de errores? Mira, este error ha salido bastante común en las invitaciones. Es un tema de que las compañías reciben, en el departamento de compra recibe el CFDI. Y la verdad es que no hay un control donde digan, oye, sí te voy a pagar en parcialidades, o el típico es que el proveedor lo emite sin preguntar, sin saber, y dices, bueno, pues, lo emito pues, que es el estándar. Y la verdad es que aquí nos han servido mucho las herramientas tecnológicas en el sentido de validar los CFDIs y identificar a aquellos que no tienen la clave PUE o PPD, para efectos de evitarlo, porque realmente ahorita, cuando es reciente el problema, pues la verdad es que sí podría resultar, pues digamos, un poco más fácil. Pero si este tipo de observaciones vienen 2 o 3 años después, que también es algo típico, ahora, ¿cómo lo cancelas? Ya tienes una limitante de la cancelación del CFDI, que pues bueno, tendrá sus aristas ahí. Ahorita los abogados nos comentarán eso de la cancelación del CFDI, pero si es válido o no válido, pero la verdad es que ya tenemos muchos candados que dicen que impiden componer un problema, ¿no? Entonces, la verdad es que la problemática se va escalando. Indudablemente, yo creo que aquí volvemos a que las compañías tendrían que tener una estructura operativa un poco más reforzada, aplicar el tema, aprovechar la tecnología también, como lo hace el SAT, y poner estas verificaciones, estos softwares que verifican pues cada uno de los atributos de los FDIs, ¿eh? No nada más ahorita la clave, aprovechando no nada más la clave de pago, sino todo lo demás, todos los otros atributos y campos del CFDI, para efectos de que puedan identificar a aquellos, oye, si fue un pago en parcialidad o no, para efectos de poder cambiarlo con anticipación, por lo menos dentro de algunos meses quizás, porque también estas invitaciones llegan casi, ya están llegando como un mes después, ¿no? O sea, no tardan mucho, entonces esto va a impulsar a que pongamos controles pues mucho más estrictos y sobre todo apoyándonos en la tecnología, porque la verdad es que en empresas que manejan mucho volumen, pues es complicado estar haciendo estos controles en forma manual que otras empresas pymes que podría ser un poquito más sencillo, pero también requiere un control, ¿no? Entonces yo creo que aquí el tema de tecnología debería aplicar mucho y sobre todo para evitar un problema futuro, como lo mencionamos. Sí, así es. No sé si alguien quiera abundar, Manuel, Mario, Rubén, respecto al tema. Este caso en particular fue una invitación que llegó en 2024, pero estamos precisamente viendo que eran diferencias del 2020 y 2021. Como bien lo señalaba Armando, pues ya es un contribuyente que emitió mal su CFDI. Seguramente también él enteró su retención, perdón, hizo su cálculo disminuyendo una retención en un periodo diferente por el tema del flujo de efectivo. ¿Qué recomendarían ustedes para el caso del contribuyente y para el caso del proveedor en este caso? Mira, Oscar, a mí me gustaría comentar este tema. Buen día a todos. Gracias por la invitación. Y en primer lugar, a mí me gustaría completar un poco lo que decía Mario, porque efectivamente, digamos, estas cartas de invitación, revisiones profundas, no son facultades de comprobación,
pero digamos que antes sabíamos cuál era la metodología que se llevaba a cabo el SAT para ejercer, digamos, verificar el cumplimiento de los contribuyentes. Y sabíamos que si mandaban estas invitaciones fuera de facultades que no eran de comprobación, pues decíamos, no te preocupes porque va a llegar la facultad de comprobación y ahí tienes la forma de ver qué es lo que te está cuestionando el SAT, cómo vas a contestar, cómo vas a aprobar. Sin embargo, tú también ya lo comentabas, esta forma de control que hace el SAT ha cambiado radicalmente. Entonces, manda las cartas de invitación, manda revisiones profundas y no necesariamente ejerce facultades de comprobación como un segundo paso. Mucho de lo que hace, y también ya lo comentabas tú, es el procedimiento que regula el artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación. ¿Para qué? Para cancelar los certificados de sello digital, que digamos eso meten una problemática a los contribuyentes porque puede parar la marcha del negocio, ¿no? Específicamente en este caso de las retenciones, yo creo que pues el SAT omite el hecho, comentabas específicamente por el método de pago, porque, ¿por qué digo que hay una omisión por parte del SAT? El SAT pasa por alto que en el caso específico del impuesto al valor agregado, se causa en razón del flujo y no en razón de lo que el contribuyente ponga o no ponga en el comprobante fiscal, ¿no? O sea, pues, pude haber puesto PUE, pude haber puesto PPD y si me equivoqué, me haré caso, me haré acreedor de una multa por el error que cometí en el CFDI. Pero el fisco, insisto, pasa por alto que el IVA se causa por flujo. Sin embargo, aquí pues sabemos que esa es la forma como está revisando y yo creo que ese es un tema que habría que checar con ellos, porque insisto, independientemente de lo que pongas en un comprobante fiscal, en el caso específico el impuesto al valor agregado se causó por flujo. Entonces, ¿por qué me vas a determinar diferencias si no has revisado efectivamente si el impuesto está causado o no está causado? Y yo creo que ese es el punto principal que habría que platicar con el SAT, e insisto, y dar contestación a estas cartas de invitación. Y como decía Armando, oye, ver qué es lo que está haciendo internamente y sobre todo ver si se causó o no se causó el impuesto. Y un tema, muy rápido lo comento, que ya también lo platicaban aquí, oye, ¿qué pasa si me revisan 2 o 3 años después, cuando ya no sé que emití mal el comprobante fiscal? Y digamos, como están las disposiciones legales vigentes ahorita, no se podría hacer la cancelación de ese comprobante. Sabemos que la Corte ya determinó que esa cancelación que se limitaba al siguiente ejercicio se declaró inconstitucional, pero eso implica que el fisco pueda decir, pues no lo puedes llevar a cabo. ¿Por qué? Pues porque las disposiciones legales así lo establecen ahorita, no se han modificado, sabemos de esa jurisprudencia, pero digamos hay un apoyo para hacer esas cancelaciones posteriores. Pero es muy casuístico porque si te llegó la carta de invitación, no la atendiste o sí la atendiste y te llega un procedimiento para verificar los certificados de sello digital, específicamente el 17H bis, te llegan a restringir temporalmente y digamos tú quieres cancelar y no te han habilitado nuevamente el certificado, pues se vuelve en un círculo vicioso, ¿no? Sabes que ese comprobante estuvo mal emitido, que lo tienes que cancelar, que tienes que volver a emitir uno para corregir esas retenciones, pero si tienes cancelado o restringido temporalmente el certificado de sello digital, pues se vuelve una problemática, insisto, como un círculo vicioso porque el contribuyente no puede dar una respuesta o aclarar esas inconsistencias del SAT, ¿no? Entonces, digamos que aquí, como bien ya señalaba Mario, mencionabas tú, Armando, lo principal es si te llega la invitación, ve qué te están diciendo, trata de corregirlo, si hay que cancelar, cancela, y con el apoyo también, como decía Manuel, de la Prodicom, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Rubén. Vamos a entrar a otra carta de invitación, que aquí son varios temas que estamos desmenuzando, son varios temas que en lo personal son técnicos y son realmente que sí llaman mucho la atención, e inclusive son temas que vienen en el plan maestro de fiscalización y vamos a comentar a continuación. Estamos hablando de las operaciones con partes relacionadas, aquí ya es una visita domiciliaria y aquí estamos hablando particularmente de operaciones intangibles. Estamos hablando de operaciones de servicios de ingeniería, servicios de administración financiero, incluyendo tesorería, recursos humanos, tecnologías de información, marketing, fiscales, gestión de cadena de suministro y gestión de calidad. La autoridad está fiscalizando estos servicios en particular
y está solicitando diversos puntos e información respecto a estos servicios en particular que vamos a analizar a continuación. El primer punto va relacionado con el beneficio económico. Y el primer supuesto, la primera información que solicita respecto a estos servicios es: explique amplia y detalladamente el beneficio económico obtenido por su representada en relación con las operaciones citadas. Asimismo, señale si su representada fue el único beneficiario de dichas contraprestaciones. Antes de cederle la palabra a mis invitados, recordemos que la definición de beneficiario económico está prevista en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Y me gustaría comentarlo porque de ahí se puede desprender todo el origen de cómo puedo dar respuesta y todos los criterios que están alrededor de esto, tanto en los tribunales como en la propia PRODECON. En términos generales, el propio 5A del Código Fiscal de la Federación define como beneficio económico aquellas operaciones que busquen de manera general incrementar los ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes que sean de su propiedad o mejorar el posicionamiento en el mercado de la empresa, entre otros casos. Es decir, que al final tengan un valor económico, ¿de acuerdo? Entonces, sobre esta base, el primer comentario que yo quisiera que me ayudaras, Armando, es: ¿cómo explicarías tú amplia y detalladamente el beneficio económico? ¿Cómo tú lo documentarías? Antes de entrar a la parte técnica, prácticamente tú cómo documentarías esta parte. Mira, es un tema complicado porque ahora ya es un poco, como dices, superficial el tema a veces en la fiscalización. Y dicen, bueno, por ejemplo, un servicio de ingeniería, ¿qué beneficio tengo? Yo creo que aquí tendrías que hacer un tracking muy bien detallado, por ejemplo, de ese servicio de ingeniería que pagaste y que debes de tener un beneficio económico, ¿no? Creo que es el más común en todas las industrias, el tema de un cambio de ingeniería, por ejemplo, en la industria automotriz, el tema de un cambio en el tema de las máquinas que ocupas. Entonces, todo eso tendrías que explicarlo de una forma de decir, oye, primero, como que entiende mi negocio. Mi negocio se refiere a esto es lo que hago. Ahora, para mejorar procesos o temas de manufactura, requiero de estos servicios. Y los servicios consistieron en, pues ahora sí que aquí también entra el tema pues, un poco mezclado de la materialidad. Tengo que demostrar cómo recibí los servicios, y qué me provocó ese cambio que hice, ese servicio que recibí, palpable, ¿no? A lo mejor me hicieron un cambio de los materiales en cómo estaba hecho la pieza, un cambio en el diseño de la pieza que pudo haber generado pues una mayor resistencia a la intemperie, una mayor resistencia a la fuerza, etcétera, etcétera. Pero todo eso, pues la verdad es que hasta necesitas allegarte de peritos o de los propios ingenieros que expliquen cómo fue el cambio para que y gracias a eso, quizás partió de un requerimiento de tu cliente y decir, bueno, eso te ayudó a optimizar costo, te ayudó a mejorar el producto y eso obviamente te genera pues, quizás hasta una mayor venta, una mayor aceptación del producto en el mercado. Entonces, esa parte, sin duda, es hasta llegarte de todas las áreas de la empresa para poder explicar por qué fue necesaria la erogación y pues que sí tuvo un impacto económico, a lo mejor directamente relacionado en las ventas. Ahora, el problema es cuánto dinero fue de impacto económico. Ahí sí está muy subjetivo el tema también, lo hemos platicado con nuestros socios de Prest de Transferencia, cómo determinas un impacto económico en dinero partiendo de que estás gastando, ¿no? ¿Cómo obtuviste un tema de ganancia partiendo de que estás gastando? Entonces, sí representa, la verdad es que un tema que las autoridades están, pues obviamente aplicando la disposición que mencionas, pero pues con el tema de intangibles que luego las empresas tienen la información, pero quizás está segregada en todos los departamentos y ahora junta el rompecabezas para que puedas explicarlo y explicarlo pues en un tema, digamos que un auditor
del SAT pueda identificar la operación y verificar toda su trazabilidad. Entonces, la verdad sí es un reto, y yo creo que de la misma forma con otros servicios que están aquí, que algunos podrían ser más fáciles de demostrar, pero otros, como temas de ingeniería o temas de administración, que también de finanzas, son complejos de demostrar. Entonces, sí, ahí, obviamente aquí aplica mucho el tema del Defense File, por eso es la estructura que hemos estado hablando, de que las empresas deben de procurar esa parte. Entonces, sí, la verdad es que aquí yo creo que el tema de trazabilidad de toda la operación es básico en este tema. Manuel, no sé si nos quieras comentar algo, posiblemente aquí las mesas de trabajo sean un tema importante para poderlo llevar a cabo, ¿no? De hecho, fíjate que ahorita que estás comentando este tema, me vino a la mente un caso relacionado, por ejemplo, con temas de servicios de marketing o de publicidad. Nos llegó un contribuyente, obviamente no podemos entrar en muchos detalles, pero básicamente el ejemplo es el siguiente. Le hacían observaciones porque el contribuyente estaba pretendiendo señalar que había gastado, pues vamos a decirlo así, 20 millones de pesos en publicidad. Obviamente, cuando la autoridad le requiere la información, pues el contribuyente solamente presentaba el contrato de publicidad y su factura. Va muy relacionado con lo que están comentando ahorita el compañero Armando. O sea, tú como contribuyente es muy importante que muestres la trazabilidad de la operación. ¿Por qué? Porque la autoridad fiscal es una autoridad que eminentemente requiere soporte documental. Si tú no tienes soporte documental de las actividades que tú pretendes señalar o acreditar, pues va a ser muy complicado. Y por ejemplo, en este sentido, cuestionaba la autoridad al contribuyente, oye, bueno, te gastaste 20 millones en un ejercicio, que no es una cantidad menor, vamos a decirlo así, y le preguntaba, bueno, ¿qué beneficios obtuviste de estos temas de publicidad? ¿Cuál fue tu línea base? Es decir, antes de hacer estas operaciones, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué tenías después de estos servicios donde invertiste 20 millones? ¿Qué fue lo que te dio? Y desafortunadamente, pues en este caso, cuando el contribuyente pretende acreditar sus ingresos, pues resulta que él señalaba que había tenido ingresos por 6 millones. Entonces era muy complicado que tú pudieras acreditar que tenías un beneficio económico cuando gastaste 20 y solamente recibiste 6. Entonces, en ese sentido, me parece muy importante lo que comenta Armando, ¿no? O sea, esa es una manera en la cual nosotros, bueno, sugerimos siempre al contribuyente que busque contar con todas las herramientas. Hay personas, por ejemplo, que vienen y se les cuestiona cuando dicen, yo compré un manual, me mandaron un manual para servicios, por ejemplo, de recursos humanos, me generaron un manual. Bueno, ¿cómo tú sabes que ese manual solamente se lo dieron, por ejemplo, a Armando, que es específicamente para Armando? ¿Cómo lo vas a acreditar? Bueno, no hay correos electrónicos donde tengas una interacción con la persona con la que tú estás pidiendo, oye, mis necesidades, por ejemplo, Mario, mis necesidades son, tengo 100 empleados en tal lugar, tengo 100 empleados en tal lugar, con estas características y desarrollamos diferentes procesos productivos. ¿Cómo me sugieres tú que estos procesos se puedan engrosar o se puedan señalar o, vamos a decirlo así, clasificar en un procedimiento, en un programa de flujo? No hay esa comunicación. Solamente se limitan a decir, ah, aquí está mi manual. Bueno, ¿y cómo sabes que ese manual es tuyo? Entonces, en algún momento sugeríamos nosotros a los contribuyentes que cuando hicieran ese tipo de compras, sí le exigieran a su proveedor que ese documento fuera registrado ante la autoridad correspondiente, pues para que ellos tuvieran ese uso exclusivo, por ejemplo, como un derecho de autor, en donde ese documento solamente es un manual que va a ser para Armando o para Mario y que no lo puede usar un tercero. Entonces, eso es lo que yo quisiera comentar. Y finalmente, señalando en el tema de la visita domiciliaria, como lo están ustedes señalando muy atinadamente, es muy importante que partamos como base de un documento que tanto el contribuyente como la autoridad y Prodecon, cuando estamos en una mesa de trabajo,
tenemos conocimiento ambos, que es el documento donde constan los hechos u omisiones. Porque muchas veces nosotros pretendemos explicar a nuestra realidad, pero no partimos de la base que la autoridad ya te dijo, oye, no me acreditaste A, no me acreditaste B. Entonces, ese sería el comentario por el momento. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Entramos al siguiente punto, que aquí también vamos a ver todos los criterios que tenemos a través de la Corte respecto a gastos estrictamente indispensables. Recordemos que también existen diferentes en la parte del impuesto sobre la renta, existen los requisitos que deben de cumplir las deducciones autorizadas. Y respecto a este tema en particular, los contribuyentes deben de cumplir los requisitos que deben ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del negocio. Es decir, en términos generales, para que puedan ser deducibles, dichas erogaciones deben de ser relacionadas con el objeto social de la empresa, para que puedan ser deducibles en términos generales. Sin embargo, este tipo de concepto ha sido propicio de diferentes emisión de criterios por parte del tribunal, inclusive la PRODECON ha emitido criterios al respecto. Pero aquí, antes de entrar a esta materia, me gustaría primero leer el punto particular de cómo requirió la autoridad este concepto respecto a estos servicios. Dice, explique las razones y o motivos por los cuales deberían ser considerados como un gasto de estricta indispensabilidad, indicando el fundamento legal utilizado para considerar que cumple con los requisitos fiscales. Mencionaba hace un momento que en términos generales la regla es que esos, para que sean estrictamente indispensables, deben estar relacionados con el objeto social. Pero a ver, aquí le cedo la palabra a Mario. Mario, ¿qué nos puedes platicar respecto a estos criterios que han salido respecto a los tribunales, respecto a este concepto en particular? Claro, te lo agradezco, Oscar. Y antes de responder, me gustaría hacer una precisión respecto de la forma en que la autoridad requiere o solicita. Mira, la autoridad requiere y solicita información porque puede hacerlo, pero no porque el contribuyente tenga la obligación consonante de cumplir en esos términos. Se me hace muy gracioso a la parte final, donde la autoridad te requiere a ti, contribuyente, fundamento legal utilizado para considerar que cumple con los requisitos fiscales. Una máxima constitucional es que las autoridades pueden hacer todo, más bien, no pueden hacer nada si la ley no se los dice. Y los contribuyentes gobernados, administrados, pueden hacer todo, excepto aquello que está legalmente prohibido. Si una autoridad a ti te pide, oye, dame el fundamento legal para hacer lo que hiciste, pues yo no estoy obligado a señalarle un fundamento legal para sustentar las acciones que yo realizo, porque es a la autoridad, por principio constitucional, artículo 16, quienes tienen en sus actos que fundar y motivar. Entonces, por principio de cuentas, nada más quería dejar esto en el tintero. Las autoridades son quienes tienen que fundar y motivar. Al contribuyente le corresponden otras cuestiones y parte de su tarea es atender al artículo 28 del código que dice que tienes que llevar contabilidad. Y cuando decimos lleva contabilidad, dice el artículo 28, y si lo metemos con el reglamento, que tienes que documentar todo lo relativo a tus ingresos y gastos. O sea, y cuando decimos todo, aquí yo de verdad prefiero mucho, mi estimado Oscar, a las Anitas. Todos conocemos una contadora Anita que te anda persiguiendo con el documento. Licenciado, la factura, licenciado, el pago, licenciado, esto. Esa parte de la contabilidad es la indispensable. ¿Por qué? Porque fíjate que cuando hablamos del criterio de indispensabilidad, hablamos de lo que es necesario. Necesario a juicio de quién. Hace rato mencionaste, estimado Oscar, el principio o este artículo 5A que se refiere a la razón de negocios. Y en la razón de negocios, dentro de la denominación de beneficio, dice esperado, razonablemente esperado, es decir, hablamos de una expectativa. Y no podríamos hablar de otra manera también de la indispensabilidad. La indispensabilidad es una expectativa que tiene una persona respecto de lo que es necesario, no ligado con el resultado. Oye, es que necesité, en el ejemplo que ponía Manuel, oye, es que necesitaba sacar estos programas de marketing, necesitaba sacar estas publicaciones, necesitaba invertirle en un TikToker que me pudiera hacer algunas emisiones. ¿Por qué? ¿Por qué lo necesitabas?
porque necesito clientes. ¿Y cómo sabías que estaban ahí? Porque yo he visto el impacto que tiene social ese tipo de publicaciones. ¿Y por qué bajó ese costo? Pues es lo que me cotizó la señorita que sale a hacer ese tipo de videos, ¿no? Oye, ¿y era necesario? Porque al final del día, este año no incrementaste tus ventas. Sí, era necesario. ¿Cómo lo sostienes? Es una expectativa. Y el secreto viene en lo razonable. Pero también lo razonable es un juego de palabras, porque lo que es razonable para Armando no es razonable para Rubén y tampoco lo puede ser para ti, Oscar, pero para mí sí. Depende la historia, depende ¿cómo se, la experiencia, porque, y en esto también quiero poner un ejemplo. Me tocó el caso de una autoridad que de repente señalaba y cuestionaba por qué una empresa estaba utilizando los vehículos de la persona física que era socia para transportar a su personal. Y la autoridad le preguntaba, ¿por qué lo hiciste? Si hay tantos ofertando eso, ¿por qué tienes un gasto tuyo de vehículos para efecto de transportar personal? Oye, pues es que yo, persona física, transporto personal. O sea, yo a eso me dedico. Y si mi empresa necesitaba mover a unas personas para un simposio, pues lo mejor era hacerlo con mis recursos, porque yo doy fe de que cumplo con todos los requisitos en los vehículos, de que mis choferes están capacitados, de que íbamos a llegar a tal horario, de que podía exigirles A, B y Z. Y entonces esas son lo que yo esperaba era satisfacer una necesidad inmediata y lo hice de esta manera. Era razonable para ella. Para la autoridad no, porque la autoridad lo único que veía era una expectativa de una estrategia fiscal en la cual ella se beneficiara de alguna manera. Persona física con un ingreso, persona moral con una deducción. Y en esto de las partes relacionadas, no debemos perder de vista, Oscar, que el motivo que sostiene las normativas en partes relacionadas lo que pretenden es buscar la libre competencia. Eso es. Por lo tanto, la documentación que nosotros tenemos que tener en nuestra contabilidad respecto a las operaciones con partes relacionadas tienen que salvar eso. Justificar justamente el monto que voy a gastar, justificar la razón por la que esa persona es el mejor candidato. Y yo he visto en contabilidades de personas que llevan partes relacionadas, además del estudio de precios de transferencia, las comunicaciones que mencionaba Manuel. La última reforma reciente de PLD señala una palabra que me gustó muchísimo en el artículo 18 y dice la reconstrucción hacia pasado de las operaciones. O sea, la contabilidad tiene que llevar la reconstrucción de las operaciones. Y eso tiene muchísimo más sentido que la materialidad que habla la autoridad. Si mi contabilidad me permite a mí reconstruir una operación desde el momento en que contacto al proveedor, desde el momento en que tenemos un negocio, desde el momento en que señalamos el precio o la contraprestación, desde el momento en que suministra la información, todos los elementos que me da para constatar que se llevó a cabo, no hay manera en que la autoridad me pueda cuestionar que se llevó a cabo. Y aún así, la autoridad me va a cuestionar la indispensabilidad, porque a diferencia de la reconstrucción de la operación, la indispensabilidad como la razonabilidad es un concepto indeterminado. Y la Corte, estimado Oscar, yo creo que Rubén me va a apoyar en esto, la Corte con los conceptos indeterminados no se puede poner de acuerdo. Cada vez sucede algo nuevo y de repente modificamos el concepto. Esa es la situación con los conceptos indeterminados. ¿A quién le corresponde la magnitud o la dimensión de un concepto indeterminado? La justificación al contribuyente y la aceptación a la autoridad. Y para que la autoridad niegue mi justificación, ella sí tiene que fundar y motivar. Entonces, el secreto está en que nosotros en nuestras contabilidades podamos plasmar de alguna u otra manera esa razonabilidad, esa necesidad del gasto. Y un secreto que yo he utilizado con algunas empresas, estimado Oscar, de repente llevarlo a decisión corporativa. Es decir, este tipo, si vamos a hacer un gasto muy grande, métanlo en un acta de asamblea para efecto de que los socios señalen ahí cuál es la necesidad de ese gasto, que identifiquen con quién lo van a gastar y ni modo que la autoridad me venga a cuestionar que efectivamente esa decisión se dio dentro de mi órgano de administración que tiene la facultad para instruir por dónde vamos a caminar. Y posiblemente también la autoridad cuestione la indispensabilidad. Pero bueno, es un criterio indeterminado, estimado Oscar. Muy bien, Rubén. Mira, yo lo complementaría, Oscar, en el sentido de que ya mencionabas el beneficio económico. El beneficio económico habría que ver cómo lo está utilizando la autoridad, porque digamos que como está regulado el beneficio económico, ya lo mencionaba Mario, está vinculado con una razón de negocio, si tú ya lo mencionabas en el 5A. Y ahí viene todo un procedimiento de lo que tiene que llevar a cabo el SAT. Entonces,
oye, ¿cómo me está cuestionando el beneficio económico? Vinculado con el 5A, va a llevar a cabo todo ese procedimiento porque digamos que es la regulación expresa que regula el Código Fiscal de la Federación. Ah, no, es que me está cuestionando el beneficio económico para rechazarme una deducción. Digamos que ahí son elementos que el contribuyente tiene que ir verificando para ver sobre qué base me está cuestionando el beneficio económico. La estricta indispensabilidad, ya lo dijo perfectamente Mario, es un concepto indeterminado. Pero incluso, entiendo que más adelante se va a comentar, tanto el beneficio económico como la estricta indispensabilidad, yo diría que son, déjame llamarlo ahorita, como elementos secundarios que toma el SAT, porque ahorita, digamos que su base primordial de las autoridades fiscales es la materialidad. Y entonces en la materialidad, como es otro concepto indeterminado, donde no se acota cómo va a determinar el fisco cuando hay materialidad o no hay materialidad, pues mete beneficio económico, mete estricta indispensabilidad, todo lo mete ahí. Insisto, ahorita lo vamos a platicar, pero digamos, esos eran mis comentarios preliminares al beneficio económico, ver cómo me está cuestionando, si está vinculado con el 5A o no. La estricta indispensabilidad, ya lo decía Mario, cómo eso, hay elementos para que un contribuyente lo prueba ante la autoridad fiscal. Y yo insisto, estos dos conceptos para mí ahora lo echa, aparte de otros más, en el tema de la materialidad, porque es un cajón tan grande que tiene el fisco que todo lo mete ahí, ¿no? Gracias, Rubén. Licenciado Manuel, no sé si gusta agregar algo adicional. Pues mira, solamente reiterar lo que nosotros habíamos comentado hace un momento, todos los comentarios que los compañeros hacen me parecen muy atinados porque finalmente buscan compartir experiencias y en ese sentido nosotros pues, reiteramos siempre tener o partir de la base de que con independencia de las cuestiones, vamos a decirlo así, que nosotros podamos creer, en el caso de las mesas de trabajo de acuerdos conclusivos, siempre buscamos obtener un consenso. Es decir, siempre buscamos que, aunque a lo mejor no tenga yo la obligación de acreditarlo, si estamos dentro de un procedimiento de acuerdo conclusivo, que es un procedimiento mediante el cual nosotros buscamos el consenso entre las partes, pues se pueden aportar informaciones de carácter adicional. Me queda claro que es un tema complejo, como lo señalaban, donde inclusive los más altos juristas del país en ocasiones no se llegan a poner de acuerdo, pero bueno, siempre vamos a ponderar esa situación y bueno, pues agradecerles la participación. Muchas gracias. Gracias. Pasamos en el siguiente punto, como bien lo señalaba Rubén, va relacionado con la materialidad y aquí el punto solicitado por la autoridad fue el siguiente. Señale cuáles fueron los entregables que recibió su representada, que apoyaron la erogación de las operaciones, para lo cual debe aportar por las tres más representativas de cada uno de los servicios la documentación que soporte su respuesta. Y me voy a la siguiente lámina porque también va relacionada con la materialidad. Proporcione copia simple o bien archivo electrónico, preferentemente en formato PDF, de la documentación comprobatoria que soporte los servicios prestados a su representada por parte del personal contratado o subcontratado. Y del inciso anterior, proporcione el listado del personal que participó para la prestación del servicio. Como bien lo señalábamos, pues ya realmente viene todo de la mano con el tema de la recepción del servicio como tal. Recordemos que todo esto viene también a raíz de la propia iniciativa de reforma del 2014. Sí, se destaca que aquellas si recibes el servicio o no recibes el servicio. ¿De acuerdo? Recordemos que sí se materializa el comprobante como tal, sí lo recibo, si hay flujo de efectivo, pero aquí el problema que no se trata de un comprobante ficticio, no se trata que no haya flujo de efectivo, sino lo que se trata es si recibo o no recibo realmente el servicio como tal. El problema es que lo que detectó la autoridad a raíz de esta reforma como tal, donde incorporó el 69B, es que realmente tú le demuestres la existencia de estas operaciones como tal, la famosa materialidad que hemos conocido, que por supuesto esta definición como tal pues no existe en el código, realmente la hemos conocido Creado. a través de otros criterios, ¿no? Pero bien, a raíz de esto, aquí estamos viendo en el propio requerimiento conceptos como tales de información que está solicitando. ¿Qué nos puedes platicar al respecto, Rubén, respecto a este concepto de materialidad como tal?
Mira, Oscar, yo diría que yo lo veo así, ¿eh? El periodo de aprendizaje ya lo transitamos todos, ¿verdad? Porque cuando empezaron con este tema de la material, que efectivamente no hay una regulación expresa en las disposiciones fiscales, pues el contribuyente no tenía en el radar este tema de materialidad, ni cómo debía de acreditarla. O sea, qué requisitos se deben de cumplir para que el tema de materialidad esté palomeado. Y hasta la actualidad no existe. Como tú bien señalas, es algo que se ha ido construyendo y que incluso los tribunales pues ya convalidaron este tema que desde mi punto de vista es totalmente ilegal e inconstitucional y que deja en estado de inseguridad jurídica al contribuyente. Pero eso ya se ha litigado e insisto, el periodo de aprendizaje que costó en muchos casos sangre, ya lo transitamos. Entonces, digamos que ahora ya estamos más acostumbrados, y los contribuyentes en específico, cómo debo de acreditar esta materialidad. Oye, pero ¿dónde está regulado los requisitos, el alcance, el contenido? No, no existe. Y solamente lo que podemos armarlo es por la forma como hemos visto que el SAT revisa el tema de la materialidad y digamos que incluso en sus propias palabras, que se puede resumir en cómo, cuándo y dónde recibiste ese servicio o adquiriste ese bien o el uso o goce de ciertos bienes, cómo, cuándo y dónde. Oye, el cómo, cuándo y dónde, hasta cuántos elementos de prueba tengo que documentar, tener, conservar para el día de mañana, si me cuestionan, tenerlo. Todos los que tengas. Todos los que tengas, considerando cómo revisa el fisco. ¿Por qué? Porque, repito lo que ya dijo Mario, es indeterminado cómo se prueba esa materialidad, no existe un parámetro y lo hemos visto, puede generar mucha arbitrariedad por parte del Servicio de Administración Tributaria, porque en algún caso puedes decir, pues mira, aquí tengo estos 6 elementos de prueba respecto de esta erogación que hice para efectos del impuesto sobre la renta, y el fisco dice, pues fueron insuficientes. ¿Por qué? Pues porque el SAT dice que fueron insuficientes. Entonces, digamos que la materialidad es un tema que ya no es novedoso para nosotros, que ya tenemos la experiencia, que tenemos ciertos parámetros y que cómo se debe de documentar con todo lo que se tenga. Y ahorita señalabas dentro de la lámina que a veces el fisco hasta pide documentación de terceros. Bueno, pues ahí sí habrá que dar una respuesta diferente porque una cosa es que el contribuyente documente y tenga el material probatorio de esa materialidad de que efectivamente esa erogación se llevó a cabo y otra que el fisco pretenda que incluso se tenga que probar cuestiones que competen única y exclusivamente a un tercero, ¿no? Terminaría nada más esta parte de mi comentario, Oscar, que también, digamos, a pesar de que los tribunales convalidaron este tema de la materialidad equivocadamente, repito, desde mi punto de vista, también debo de decir que ese tema de la materialidad se ha ido, digamos, haciendo flexible, porque hay ciertos tesis tanto del Tribunal Federal de Justicia Administrativa como de los tribunales colegiados, donde ya dan ciertos parámetros de la razonabilidad de cómo se va a probar esa materialidad. Y entonces, digamos que a pesar de que al principio era muy rígido, por parte del SAT para acreditar esta materialidad, los tribunales lo han modificado y suavizado un poco, y esos precedentes se pueden tomar en consideración para decir esta operación la voy a llevar a cabo, cómo la voy a aprobar y al amparo de estos precedentes que pueden ayudar para acreditar esta materialidad si en el futuro las autoridades fiscales la cuestionan, ¿no? Gracias, Rubén. Mario, no sé si quieras complementar respecto al tema de los tribunales, el concepto de materialidad, ¿qué es lo que se ha dado a conocer? Claro que sí, Oscar, con mucho gusto. Pues mira, en estricto sentido, quien más se ha pronunciado respecto del detalle que debe tener la información y documentación para poder acreditar la materialidad ha sido el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y me atrevería a decir que deben ser como 5 tesis las que se refieren a estas normativas. Pero hace rato lo decía Rubén, lo que ha hecho el tribunal ha ido tratando de señalar lo que razonablemente no se le puede cuestionar a tal tipo de operación.
porque de repente la autoridad hizo sus cuestionarios de manera global o de manera general, y entonces con independencia de la naturaleza de la operación, esperaba que existiera cierta documentación que incluso no le correspondía. Es más, que conforme a la naturaleza de la operación, esa información no se tenía que generar. Por ejemplo, operaciones en las cuales se exigía que existiera un documento pasado ante notario público, bajo el supuesto de la fecha cierta. Y la autoridad lo solicitaba. Oye, a ver, yo lo tiro, yo muchas veces lo he dicho, y sin afán de tirarle a la autoridad, pero yo muchas veces lo he dicho. A veces la autoridad es como ese cazador que todavía está aprendiendo y lanza la metralleta para arriba y a ver cuántos pajaritos caen. Él nada más lanza, no le está tirando a nada. Y si el contribuyente no sabe, si el contribuyente desconoce, logra el desistimiento de una solicitud de devolución, niega que baje una deducción, perdón, niega que en un acuerdo conclusivo diga, ¿sabes qué? Me voy a corregir ya porque no entiendo manera de... Y a veces pasamos desapercibido que las autoridades fiscales necesitan también compartir la razonabilidad que exige. Y lo que han hecho estos tribunales, estimado Oscar, es eso, llegar a criterios en los cuales dice, oye, en este tipo de operaciones no se puede exigir esta información. Oye, en este tipo de operaciones esto es lo que podrías acreditarlo. Oye, en operaciones que se dan entre particulares, esta información es la que podría acontecer. Pero yo creo, y por eso supongo que Rubén lo menciona así, que ya aprendimos mucho de este tema, que es posible llegar a la conclusión de que nosotros, desde la experiencia de celebrar operaciones, podemos darnos cuenta de cuáles son los entregables y la documentación que se genera. Y esa información y documentación que se genera por su naturaleza misma, estimado Oscar, hay que documentarlo. Y eso es lo que hay que agregar. Porque a veces nos ponemos a pensar, oye, y ahora hay que llevarle al notario todo. No es cierto, no hay una obligatoriedad que todavía te diga llévale al notario todo. Oye, pero es que la jurisprudencia que habla de la fecha cierta, sí, cuando una operación necesita una fecha cierta, pero la fecha cierta se la puede dar un notario como se la pueden dar otras cosas. Oye, si tú de repente en tus contratos pones que la fecha cierta se va a derivar con la transferencia electrónica que vas a denominar tal, ya le diste fecha cierta a tu operación. O sea, no hay de operaciones, operaciones. Y lo digo porque de repente hay empresas que dicen, oye, es que voy a celebrar esta operación con este cliente, con este cliente que es de los grandes, que siempre firmamos un contrato. Firmo contrato por este servicio. ¿Cuánto vas a cobrar por el servicio? 1,000 pesos. No, pues o sea, el instrumento te va a salir más caro que los 1,000 pesos que vas a cobrar. No, no lo hagas, ¿no? O sea, de repente, la exigencia de la autoridad nos lleva a absurdos que no tenemos que soportar. Entonces, yo te diría que más allá que estar al pendiente de los criterios de los tribunales, que a los abogados nos es muy válido, el empresario de a pie, el contador que lleva la contabilidad debe tomar en cuenta que la información y documentación que debe soportar esa operación es la que por su propia naturaleza genera. Y toda esa información, la que está relacionada, mencionaba hace rato la ley de PLD, lo que permitiría reconstruir la operación, lo que el contador necesita, lo que la contadora Anita necesita para demostrarle al socio que algo sí se gastó, eso es lo que debe venir en la contabilidad, estimado Oscar. Y ese es el parámetro que a mí me ha servido para sustentar y demostrar la materialidad de las operaciones. Muchas gracias, Mario. Licenciado Manuel, no sé si nos quiera comentar respecto al criterio de materialidad en la PRODECON. Y mira, nosotros lo que hemos en temas prácticos, por ejemplo, ahorita lo que comentaba el compañero Mario me hace mucho eco. No necesariamente nosotros pues lo vamos a circunscribir la fecha cierta en el documento. Hay otros documentos que eventualmente podrían darnos esa certeza, como también otra serie de actividades. Yo, por ejemplo, acá nos han tocado cuestionamientos respecto de fecha cierta cuando algún contribuyente se ha dedicado a la obra pública. Y bueno, pues nosotros lo que hemos sugerido al contribuyente cuando viene a las mesas de trabajo, pues es que traiga todos esos elementos, como por ejemplo puede ser las bitácoras de obra, los avances, todo este tipo de circunstancias que son documentos que se van haciendo sobre la marcha. Y en ese sentido, también nosotros en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente hemos hablado en otras situaciones de muestras selectivas que nos puedan permitir contar con mejores elementos para que el contribuyente pueda eventualmente poder acreditar su operación. En ese sentido, pues bueno, nosotros siempre buscamos, en la medida de lo posible, pues hacer, facilitar, valga la expresión, que el contribuyente pueda acreditar este tipo de actividades y sugerirles, derivado de todas las mesas de trabajo,
y otras experiencias, cómo ellos podrían eventualmente pues poder contar con mejores elementos para poder acreditar la materialidad. Pero el apunte que hace Mario me parece un apunte muy relevante en el sentido de que, bueno, pues no necesariamente tiene que ser la fecha del contrato. Si él eventualmente, como lo dice, si en el acuerdo de voluntades señalan ellos la fecha cierta se dará con la transferencia, pues me parecería que podría ser un elemento que además facilitaría al contribuyente pues el poder acreditar precisamente esa materialidad. Honestamente a mí no me había tocado que se comentara esa parte, me parece una cuestión pues muy interesante que eventualmente, bueno, podría servir pues para acreditar esa situación, ¿no? Yo también creo, por ejemplo, que podrían ser las actas de asamblea internas que tienen los contribuyentes en sus, por ejemplo, en sus consejos de administración, aunque esté pendiente de que se pueda inscribir o tirar la escritura correspondiente, pero si finalmente vienen los registros, bueno, creo que podría ser un elemento que también podría servir de base. Es decir, nosotros en la Prodecon no nos basamos solamente en un, lo comentaba yo hace un momento, en un contrato y en una factura, sino en todos aquellos elementos que puedan robustecer este tipo de situaciones. Ya, por ejemplo, la autoridad, también creo yo que nosotros debemos de ponderar cómo pretendemos acreditar ciertas cosas. ¿Qué nos ha sucedido? Que en la práctica, por ejemplo, personas que no se dedican, por ejemplo, a la cuestión de hidrocarburos y rentan maquinaria, pues pretenden deducir cuestiones como por ejemplo podría ser el diésel, pero cuando le compran al tercero, pues el tercero no se dedica a la venta de hidrocarburos, ¿no? Entonces son elementos que también deben de cuidarse en el momento de realizar las actividades. Muchas gracias, Manuel. Y algo que también que pega mucho, Oscar, bueno, yendo al tema, ahorita ya todos comentaron, oye, hay que proporcionar evidencia suficiente. Y hablando de este tipo de servicios de partes relacionadas, por ejemplo, el famoso management fee, la verdad es que luego son cargos que manda el corporativo y las empresas en México no tienen más que la factura y el contrato. Y la verdad es que ahí luego 2 o 3 años después ya hay diferentes funcionarios, ya nadie se acuerda qué fue lo que se prestó. Entonces ahí también falta un tema de estructura interna que vayan recopilando toda la información para efectos de probarlo, porque si no al rato ya 2, 3 años después ya nadie se acuerda qué hicieron, ya nadie se acuerda quién vino, si realmente vino una persona, qué resultados hubo y qué entregable hubo. Porque realmente toda esa información, como decían ahorita los abogados, esa es como parte para demostrarlo, una parte esencial. La famosa materialidad, que de por sí, como dices, el término está súper chicloso, como dicen. Entonces, la verdad es que si no tenemos esa información y luego los corporativos dicen, ¿tú para qué la quieres? Si eso es confidencial, no te la voy a dar, y etcétera, etcétera. La verdad es que ahí sí, las compañías, y hoy en día el SAT está preguntando mucho sobre eso, como ya lo dijimos, tenemos que juntar esa documentación. Las compañías deben de tenerlo para efectos de poder tener por lo menos esos elementos para poder demostrar el servicio, ¿no? Demostrar la materialidad, cosa que actualmente en la práctica estamos viendo muchos problemas porque no se puede reunir esta documentación idónea que demuestre contundentemente el servicio, ¿no? Sí, definitivamente se tiene que hacer de manera preventiva. Si yo lo quiero hacer hasta el momento que me llegue el requerimiento, no dan los elementos ni los tiempos para poderlo hacer. O sea, se Así tiene que hacer de es. manera preventiva y cada vez los corporativos y los contribuyentes están dando a esa tarea de poner los controles internos para hacerlo de manera preventiva, y la invitación para todos los que nos están viendo y escuchando es que lo hagan de manera preventiva y no únicamente que se haga de manera presente, sino que pongan los controles para que, como bien lo señalas, Armando, cada vez que se haga una operación se vaya obteniendo la información de manera presente, ¿no? Pero, ¿qué tipo de información, Armando? Si nos puedas platicar, ya comentaba Mario, Rubén, que ya hay precisamente precedentes donde viene listados de información, donde viene algunas recomendaciones de la información que se puede obtener. ¿Qué tipo de información tú recomendarías que se puede obtener para poder demostrar la materialidad en ese tipo de conceptos de servicios, Armando? Por ejemplo, mira, en temas de lo que es básico, por ejemplo, un contrato que normalmente es típico, un contrato de servicios, son muy generales.
De entrada, el contrato debería ser muy específico, qué servicios voy a recibir, qué entregable voy a tener. Ahí, porque luego los contratos son el anexo A y nada más dicen servicios generales, ¿no? O sea, cosas muy, muy globales que no te ayudan nada en la materialidad. Entonces, deberíamos hacer un contrato pues muy detallado. A veces se hace un contrato maestro y ya divides y subdivides los servicios para efectos de ser muy específico en qué consistió. Todo ayuda, por ejemplo, lo que nos ha ayudado mucho en las mesas de trabajo y en los requerimientos ha sido, por ejemplo, bitácoras que hacen, qué hicieron, qué personas participaron. También el SAT pide mucho los gastos de viaje, que demuestres qué personas vinieron, los boletos de avión, el hospedaje, cosas que demuestren que efectivamente una persona hubo acá, ¿no? El tema, por ejemplo, de los management fees, que son siempre los más complicados por temas de administración que incluyen servicios de cobranza, servicios de la cartera, servicios de contacto con el cliente, pues servicio postventa, algunas cosas. Ese tipo de servicios generalmente luego quedan en un correo electrónico y pues luego la verdad es que luego hasta lo borran. Entonces hasta correos electrónicos, la verdad es que son bastante útiles para la autoridad. Los hemos visto en la experiencia, son aceptados muy bien como prueba del servicio prestado. Obviamente luego el comparativo de antes y después en temas de ingeniería son muy importantes. En temas de IT creo que también hay mucho tema palpable en que, por ejemplo, temas de licencias, temas de programación, pero todo eso realmente ponerlo en un papel como un entregable, como que en el contrato mismo se puede decir, oye, las obligaciones del servicio son entregar este documento. Y eso también ayuda mucho, porque entonces dices, bueno, aquí está el documento que demuestra que sí contraté ese servicio. En temas bueno, de marketing, pues ahí creo que es muy palpable el tema de qué servicios recibimos, fotos, videos, inclusive, son importantes en este tipo de documentaciones. Y la parte, por ejemplo, donde luego es un poco más difícil es, bueno, pues temas como de tesorería, temas de estados financieros, donde ellos también hablan de que te ayudaron a prepararlos, te ayudaron a mejorar algunas razones financieras, y todo eso normalmente queda como en el aire o a lo mejor queda hasta en una esta conferencia de Zoom o Teams. Eso también ayuda un montón, eso también ya se puede grabar y ya también lo puedes obtener, ¿no? Entonces ahora sí que aquí básicamente es también, tristemente es pasar la prueba del kilo de papel, porque realmente luego pues, tú tienes que explicarlo muy bien al auditor del SAT para que él pueda entender principalmente pues a qué me dedico y por qué fue necesario este servicio y no solo lo estoy pagando. También tienes que dejar muy claro, por ejemplo, hablando de gastos de publicidad, como hablaban hace un rato, pues que también no se contrapongan, ¿no? O sea, por ejemplo, gastos de publicidad y luego también pago regalías, como que luego también hizo como que ya no hace mucho sentido porque es como pareciera un gasto doble. Entonces, yo creo que entre temas muy específicos del servicio y adicional como armando expedientes casi por operación o por tipo de contrato para que puedas ir con esa estructura interna, integrando todo ese expediente y no ser, como decíamos, no ser reactivos, sino más bien ser proactivos porque así creo que atacar una fiscalización a la antigüita, a la reactiva, ya no funciona. Ya tendríamos que ser más proactivos en ese sentido e irnos preparando y sobre todo preventivos. Y sobre todo porque ya sabemos, como decían los abogados, ya sabemos por dónde va el SAT. Entonces tenemos que juntar esos papeles porque si no, la verdad es que difícilmente, sabemos que las compañías están en su operación del día a día, pero será necesario fortalecer la estructura para ir integrando esos expedientes que incluyan todo tipo de documentación que realmente se tiene porque las compañías lo viven día a día. El chiste es que nadie lo junta, nadie arma el rompecabezas, pero realmente se tiene, no tienes que inventar nada, o sea, realmente todo lo tienes. Entonces nada más es juntarlo, que esa es la parte que pues, el día a día lo impide, ¿no? Pero yo creo que todo el tema de documentación es básico, como decimos, y sí tendríamos que tener casi un departamento para eso.
Sí, gracias, hermano. Yo lo único que agregaría a los ejemplos que tú comentarías es, pues, todo el control interno que llevamos a cabo desde el primer contacto hasta el entregable, porque también tú puedes sumar, oye, cómo hice el contacto inicial, cómo Ok. solicité la información, cómo me la mandaron, cómo me la recibí, o sea, todo ese tema de contacto también es muy importante para que también demuestre que sí realmente el servicio se llevó a cabo, ¿no? Muy bien. Este otro punto también es en lo personal muy difícil de documentar, obviamente no imposible, pero aquí también me gustaría que todos vayamos a compartir la experiencia. Y el punto es, indique la manera en que su representada soportó que dichas operaciones no configuran en las referidas en el artículo 28, fracción 18 y la regla 33127 y anexe la documental que respalde sus argumentos. Esta fracción de este artículo y esta regla habla específicamente de los gastos a prorrata. Entonces aquí lo que realmente busca la autoridad es cómo soportas que estas operaciones de servicios no son gastos a prorratas. Recordemos que los gastos a prorratas son no deducibles. Entonces, ¿cómo me demuestras que esos servicios no son gastos a prorratas? Entonces aquí no es tan sencillo realmente dar respuestas documentalmente. ¿Cómo demuestras que no son gastos a prorratas? Armando, no sé si quieras compartirnos tus comentarios. Sí, claro. Por ejemplo, en estos gastos a prorrata, la verdad es que los requisitos de la regla, pues las reglas son bastante complicados de reunir. De entrada, pues ya hablamos, uno de ellos, pues es que demuestres que el servicio está prestado, ¿no? Entonces, de entrada, y ahí empiezas con la primera parte. Segundo, pues obviamente el documentar, pues algo que pues podría ser un poco más sencillo, pero también lo representa un reto, pues el tema del beneficio económico, el tema de la razón de negocios, el tema de si la operación cumplió a valores de mercado y pues finalmente decir, bueno, si cumplo los requisitos de la regla, la verdad es que luego, pues lo que hemos visto en la práctica es que siempre hay alguno que te dice la autoridad, no, no lo cumples, ¿no? O sea, no, de entrada porque se van por los temas subjetivos de demostrar, por ejemplo, el famoso beneficio económico o la famosa razón de negocios, que también es un tema, pues, digamos, a discreción casi casi de convencer al auditor de que es un tema que sí te generó una parte. Y luego, tener mucho cuidado porque realmente luego, pues sí, la verdad, luego estás en un tema de gasto a prorrata y luego el tema de que es muy claro de que fue un allocation y entonces ahí la verdad es que a lo mejor ya difícilmente podrás salir del supuesto y tendrás que buscar la alternativa para efectos de poder cumplir con los requisitos de la regla, para efectos de tener pues esta documentación que te piden, que es muy específica y la verdad es que no es nada sencilla. Como les digo, el tema de beneficio económico sí ha resultado ser un reto, inclusive el de documentación, ya yéndonos a la parte básica, ha sido un reto y creo que también aquí, desafortunadamente, hemos tenido algunas experiencias de que nunca es suficiente para la autoridad, pero a veces creemos y hemos visto que es cuando no es suficiente es porque a lo mejor la autoridad no está entendiendo bien la operación de la esencia de la operación de la compañía. Y yo creo que ahí es muy importante, como que ese sería el primer punto de explicar bien esa función de la compañía para efectos de que vean que sí los servicios eran necesarios y no fueron un tema de gasto a prorrata en el caso de que así lo aplique y el cumplimiento de estos requisitos, ¿no? Entonces yo creo que este tema sí coincido que es difícil de probar, pero sin embargo, también hemos tenido temas de éxito en el tema de, oye, sí, y lo hemos enfocado mucho a la configuración de cuál es la actividad principal y el objetivo principal de ese gasto. Gracias, Armando. Licenciado Manuel, no sé si guste agregar o abundar un poco más en ese tema de gastos a prorrata. No, amigo, por el momento no. Solamente retomar los comentarios que están haciendo los compañeros, pues en el sentido de que, pues bueno, tengamos mucho cuidado en cómo nosotros vamos integrando nuestra documentación. Me parece muy importante retomar lo que comentábamos al inicio de la presente mesa, pues esos controles internos, robustecer
nuestros controles internos, fomentar una actividad que sea más bien de carácter preventivo para que este tipo de situaciones eventualmente no tengamos ahí esa situación. Perfecto, muchas gracias. Vamos a entrar con otro ejemplo y es respecto a otra carta de invitación. Aquí lo que se ha recibido también recientemente de manera, de manera general son estos comparativos, que son los ingresos facturados de acuerdo con los FDIs y los ingresos de las declaraciones anuales. Por ejemplo, aquí tenemos dos ejercicios, 2020, donde los ingresos FDI son 72 millones y los ingresos acumulables según declaración son 66 millones. 2022 son ingresos facturados según CFDI son 90 millones y los ingresos declarados acumulables son 87 millones. Pues, hay diferencias de ingresos acumulables y por otro lado, también la autoridad hace un comparativo del 2023 donde dice tus deducciones autorizadas son 109 millones, pero ¿qué crees? Tus gastos de CFDI son 60 millones. Entonces, hace comparativos vía CFDI contra tus deducciones e ingresos acumulables según declaración anual. Sin embargo, sabemos que la problemática es que no todos son CFDIs. Aquí estamos hablando en este ejemplo real, estamos hablando de una persona moral de régimen general que no únicamente tiene ingresos y deducciones por CFDI, tiene ajuste anual por inflación, tiene deducciones de inversiones, tiene provisiones, y tiene obviamente otras operaciones que no necesariamente son deducibles durante el ejercicio. Entonces aquí sí me gustaría primeramente cederle la palabra a Armando. Armando, ¿qué sugieres respecto a estos puntos en particular? ¿Cómo sugerirías tú integrar la información para poderle demostrar a la autoridad cómo está integrado tu deducción autorizada correctamente vía declaración anual? Mira, aquí lo que hemos visto en la práctica, sí ha sido un poco exhaustivo el trabajo porque normalmente en la práctica la autoridad pide en este tipo de conciliaciones, pues también un detalle de relación de cada uno de los documentos. Por ejemplo, te pide, oye, a ver, relacióname, no sé, tus compras para el costo de ventas, pero quiero que me identifiques pues con el CFDI, necesito que me lo identifiques con tu registro contable y necesito que me lo identifiques con tu estado de cuenta. Entonces, en este tipo de situaciones, sí es conveniente contar con una conciliación, como lo dijimos hace un rato. De estos tres elementos creo que es básico, porque, y aquí a lo mejor sí sería conveniente ir quizás analizando cómo registran las compañías las operaciones. A lo mejor solo es un tema de configuración para que cada una de las pólizas pudiera tener la información suficiente y no que te estés corriendo preparando los papeles de trabajo como lo pide la autoridad. Porque en este tipo de estas diferencias que te dicen, a ver, para efectos de que me aclares este cuadrito, el que acabamos de poner, que se quitó la presentación. Este cuadrito que quiero esta diferencia, necesito un detalle específico, ¿no? Entonces, sobre ese papel de trabajo, lo ideal es integrar cada uno de los rubros donde supuestamente, por ejemplo, ingresos, cuáles son las diferencias. Porque también en ingresos, pues luego también tenemos normalmente los FDIs, pues incluyen el tema de anticipos, también sabemos que ese tiene otro tratamiento, y también identificar, pues muy bien todos esos FDIs con, pues el depósito bancario, que también siempre te lo piden. Entonces yo creo que ese tema de integrarlo sería un excelente papel de trabajo cuando elaboras tu declaración anual. Ya debería ser parte de nuestros papeles de trabajo como un tema, ya un deber ser, un check ahí para un punto específico de conciliación de CFDIs contra lo que pongo en mi declaración anual, porque ya vi que eso le gusta al robot del SAT, ¿no? Entonces, esa parte, y obviamente, pues identificarlo. Oye, ¿cuáles no tienen CFDI? Pues la depresión fiscal, el ajuste por inflación, identificar cuáles no son los que tienen ese, o cuáles tendrían diferencia, porque luego también tenemos diferencia en las compras de importación, que el valor en aduana tiene un dato y está formado por otro tipo de los incrementables. Y entonces eso también, pues es un trabajo adicional que sería bueno, es como hacerlo ya como un tema parte de la declaración anual, como un posible, pues en una posible invitación que nos llegue. Muchas gracias, Armando. Pues ya estamos a punto de concluir el webinar.
me gustaría ir llegando a las recomendaciones, conclusiones de cada uno de ustedes. Me gustaría iniciar por el licenciado Manuel. Licenciado, eh, cerrando un poquito todo el tema ya de estas revisiones, ¿qué sucede si el contribuyente le determinan un crédito fiscal? Sí me gustaría aprovechar su espacio para que nos comentara los beneficios del acuerdo conclusivo principalmente, para que todos los que están aquí presentes conozcan de parte de usted cuáles son las ventajas de un acuerdo conclusivo o de las mesas de trabajo que se pueden llevar a cabo por parte de la PRODECON. Pues mira, nosotros quisiéramos comentar de una manera muy general. La solicitud de acuerdo conclusivo es procedente en revisiones, por ejemplo, en la revisión de gabinete, revisión electrónica y visita domiciliaria. Cuando los contribuyentes ya cuenten con un documento en el cual ya puedan, vamos a manejarlo de manera muy sencilla. Cuando tú ya tienes un documento en donde constan tus presuntos hechos u omisiones, tienes un plazo hasta de 20 días para poder solicitar el acuerdo conclusivo. Sugerencia, nosotros en Prodecon, al menos aquí en la delegación Puebla, siempre sugerimos que no se vayan hasta el día 20. El día 10 me parece un día perfecto. ¿Por qué? Porque recordemos que uno de los beneficios es que se suspende el que la autoridad pueda emitirte una liquidación. Al momento que se suspende esa situación, empezamos con un plazo hasta de 12 meses para que el contribuyente tenga lo que yo llamo una segunda vuelta, una segunda posibilidad, ya sea para que acredite que su actuación siempre fue correcta y a lo mejor porque en ese momento no contaba con la información o a lo mejor por una asesoría pues no lo más pulcra posible, dejémoslo así, no pudo aportar la información. Porque en ocasiones ha pasado que llegan a las mesas de trabajo y dicen, oye, pues que sí tengo todo esto, bueno, ¿y por qué no lo diste? Pues que me dijeron que pues no lo diera y pues no lo di. Ah, bueno, pues sí, pero ahorita puedes darlo, apórtalo y nos han tocado casos en los cuales las diversas autoridades, cuando se aporta esta documentación, se han desvirtuado hechos o omisiones o presuntos hechos o omisiones. Y el contribuyente hemos tenido regularización, vamos a decirlo así, firmas de acuerdos conclusivos donde el contribuyente no ha pagado un solo peso, en donde el contribuyente no ha tenido que hacer ninguna modificación, pero por ejemplo también hemos tenido casos, actualmente hemos tenido un incremento importante en temas de comercio exterior. Tuvimos apenas recientemente un caso de un contribuyente que debía 350 millones de pesos en, en histórico. Nos aventamos casi los 12, 11 meses y días y el contribuyente presentando declaraciones complementarias y haciendo pagos, 5 millones de pesos, regularizó totalmente 2 ejercicios fiscales. Entonces, con ese monto de 350 a 5 millones, pues creo que es un monto muy importante. Nos han tocado casos más pequeños, por ejemplo, en Tlaxcala, una constructora tenía un adeudo de 100 millones y presentando declaraciones hizo pago de 1 millón de pesos. Pero insisto, ¿cuál es el beneficio cuando tú optas por el acuerdo conclusivo la primera vez y te regularizas de manera total? Puedes obtener que no pagues la multa. Es decir, que se te condone, vamos a decirlo en términos lisos y llanos, que no pagues la multa. Se te perdone la multa. Pero también hemos tenido casos de contribuyentes que dicen, oye, ¿sabes qué, Manuel? Prefiero dejar ese beneficio pendiente para cuando valga la pena. Y optamos por reducciones de multas que también los podemos solicitar dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo y pues podemos llegar a un buen arreglo, ¿no? También hemos llegado a tener casos en los cuales los contribuyentes dicen, ¿sabes qué? Por ejemplo, en temas de materialidad, desvirtúan unas partidas, en otras no, dicen, ¿sabes qué? Decido irme a juicio por este tema, pero ya lograron desvirtuar una parte de las observaciones, entonces eventualmente el presunto crédito fiscal ya no sería de 100, sería de 40. Pues, rápidamente, para no embromarlos, me tocó un caso de unas contribuyentes que tenían un adeudo de 70 millones. Dentro del acuerdo logramos que desvirtuaran 35 millones, pero cuando viene la firma ya no quisieron firmar por recomendación de su asesor jurídico, porque el asesor jurídico le dijo que en juicio iba a ganarle 35 millones. Y yo le dije, pues ¿para qué te vas a juicio? Aquí ya los lograste, mejor peleate por la diferencia. Desafortunadamente, bueno, pues no lo firmaron,
vino la liquidación, pero hay un tema. Todo lo que ya se acuerda o se señala en un acuerdo conclusivo no forma parte de la auditoría, son temas aparte. Entonces ya no lo aportó el contribuyente, se fue así y le vino su crédito por 70 millones de pesos. Entonces, es muy importante que todas y todos se puedan acercar a las oficinas de Prodecon. Tenemos una oficina Prodecon en cada entidad federativa. En el caso de Puebla, contamos con competencia en Tlaxcala y Puebla, y donde nosotros les podemos brindar asesoría para este tipo de situaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por tu participación y por el apoyo. Mario, no sé si quieras agregar tus conclusiones y recomendaciones respecto al contenido de este webinar y un poquito más reflexión. ¿Vale la pena, si terminamos un crédito, irnos a un juicio? Claro que sí. Pues como conclusión general, fíjate que yo diría que la importancia de los controles internos que al final señalabas, Oscar, es algo necesario y que todas las empresas chicas, medianas y grandes deben llevar e implementar nuevos que les permitan robustecer la documentación que está en su contabilidad. Yo en muchas ocasiones lo he dicho, las empresas chiquitas deben empezar a pensar como las grandes y las empresas grandes ya nos acostumbramos a que vas a contratar y te piden tu opinión de cumplimiento, tu constancia de situación fiscal, tienes que acreditar que tienes tu historial crediticio bueno, pues las chiquitas también, o sea, tienen que empezar a solicitar de sus proveedores y clientes información y documentación que les permita garantizar que ante una eventual fiscalización ellos van a poder demostrar, pero no llegar tampoco al exceso de solicitar información que no están obligados a proporcionarnos y tampoco de hacernos de obligaciones que no nos corresponden a nosotros. En muchas ocasiones, cuando tenemos una carta de invitación, una vigilancia profunda o una auditoría, y ese comentario no recuerdo si lo hizo Manuel o Rubén, de repente la autoridad nos solicita información de terceros y esa no nos corresponde. No tenemos por qué dar información que a nosotros no nos toca y tampoco tratar de generar información que por obligación nuestra no nos toca, ¿no? Entonces, creo que la principal sería esa. Y atendiendo a tu pregunta, estimado Oscar, yo, pues quizás por mi perfil de abogado, ¿no? Pero yo siempre voy a señalar y a sugerir que si existe un derecho en controversia, se tiene que defender y los mecanismos de defensa pueden ser distintos. Yo siempre he sugerido el uso de la Prodecon y no porque estoy aquí, Manuel, lo voy a hacer en atención a él, sino porque de verdad, por convicción, creo yo que la Prodecon en muchos procedimientos nos ayuda. Incluso en estas vigilancias profundas, a mí me ha tocado ver que la autoridad se equivoca, porque la autoridad en cartas de invitación y en la interpretación de la información y datos que tiene a veces se equivoca, a veces no tiene sustento las diferencias que nos dan. Y una queja puede marcar la diferencia, porque la queja, a diferencia de nosotros, le obliga a la autoridad a dar una respuesta. En los procedimientos de acuerdo conclusivo, ya lo decía Manuel, bueno, pues tenemos un pastel grandote, pues nos comemos la mitad. Y no es lo mismo garantizar la mitad del crédito en un juicio contencioso administrativo que garantizar el crédito completo. Lo que le puedas quitar a la autoridad en el acuerdo conclusivo es muy bueno, porque eso disminuye. Yo lo pongo aquí sobre la mesa y tampoco con el afán de acusar a la autoridad, pero yo he visto que la autoridad en estos últimos meses está cobrando de una manera, y perdónenme la palabra, de verdad, perdónenme, sin vergüenza, porque de repente veo que la autoridad apenas ve que tiene derecho a cobro y al día siguiente ya está sobre las cuentas bancarias o la cartera de créditos de una empresa, y embargarle la cartera de créditos a una empresa es poner, es tachar su nombre, es tachar su pues sí, su comercio, ¿no? Al final del día le afectas de la misma manera a una empresa si le afectas con sus cuentas bancarias, o le afectas más si le notificas a todos sus deudores que el contribuyente es deudor del SAT. Y a veces, aún y cuando ya estés en un juicio contencioso. Entonces, aprovechemos la figura del acuerdo conclusivo. Y en medios de defensa, yo soy partidario de que si tenemos algún razonamiento por el cual consideramos que el acto es ilegal, en todos los casos se impugne. Utilicemos, si cuando es posible, según las posibilidades, los servicios gratuitos de Prodecon, porque el Prodecon tiene el servicio de representación legal gratuito, pero también utilicemos los servicios de los abogados especializados en la materia, porque creo que en esto una buena defensa es la que va a poder demostrar que el contribuyente no es un contribuyente deudor, no pretende burlar al SAT y tampoco pretende evadir o dejar de pagar impuestos, ¿no? Entonces, yo soy de los partidarios de utilizar los mecanismos, pero también saber elegir.
En muchas ocasiones el recurso administrativo de revocación es muy bueno, por ejemplo, en este caso que mencionaba Manuel, donde no aporté la información en la visita, en el recurso de revocación tenemos la oportunidad de aportar información y documentación y es prueba que se tiene que valorar y la autoridad está obligada a valorarla. A diferencia, por ejemplo, de un juicio contencioso administrativo, que si en el procedimiento de la auditoría no exhibiste información y documentación, no lo exhibiste en materia administrativa, cuando llegues a juicio contencioso, el tribunal va a decir, a mí me toca juzgar si el acto de autoridad es correcto y el acto de autoridad es correcto porque no le exhibiste todo esto. Entonces, también hay que saber elegir cuál es el medio de defensa, tanto por la cuestión económica, por la cuestión de una debida defensa de los derechos del contribuyente, Oscar. Muchas gracias, Mario. Eh, Rubén, no sé si quieras ayudarnos con tus conclusiones. Mira, yo nada más complementaría lo que dijo Mario, porque yo estoy de acuerdo con él. Yo también como abogado litigante, en la medida en que se tenga que defender algo, sea en recurso de revocación o juicio de nulidad, amparo directo, amparo indirecto, se tiene que hacer. Pero yo creo que, y ya lo mencionaba en la plática, hay que tener en consideración cómo revisa ahora el fisco y entonces esas invitaciones, revisiones profundas, hay que atenderlas. Hay que atenderlas porque ya es un parámetro de qué, digamos, dónde está revisando, qué puntos son los que está determinando el fisco que un contribuyente está en default, ¿no? Y una razón para mí muy importante es que, y todos lo sabemos, el procedimiento de cancelación de certificados de sello digital, el fisco lo tiene como, como un as bajo la manga, ¿no? Te invito, te mando a la revisión profunda, pero sabemos que un segundo paso antes del ejercicio de facultades de comprobación, porque saben que puede ser muy expedito, que pueden determinar diferencias que implican el pago de impuestos, es el procedimiento del artículo 17H bis. Entonces, para mí, ese parámetro, que puede ser letal en para muchos contribuyentes si es que cancelan el certificado de sello digital, es se atienden las invitaciones, se atiende la revisión profunda para no llegar a ese punto donde inicien el procedimiento del 17H bis del código, que eventualmente puede llevar a la cancelación de certificados de sello digital. Y a partir de ahí, corregirse lo que se tenga que corregir. Y si no se corrigen, no se eliminan las diferencias que llega a determinar el fisco, pues entonces estar preparados para la defensa e incluso ver, oye, ¿y qué implica tener una defensa cuando ya me iniciaron el procedimiento me restringieron temporalmente los certificados? Bueno, pues aclara. ¿Y qué pasa si no aclaro y me lo cancelan? Bueno, pues, esas son las alternativas que hay que ver y a lo mejor determinar, mira, a pesar de que está equivocado el fisco, que sí aclaraste las diferencias, una solución, porque esto es muy casuístico, todos lo sabemos, paga, yo sé que es muy fácil decirlo, paga, no sabemos de la situación económica del contribuyente, el monto de lo que puede el fisco legal o ilegalmente tratar de cobrar, págalo y después vas y te peleas como una alternativa de decir para que no te cancelen los certificados de sello digital y todo lo que eso implica, qué alternativas existen. Pero para mí el mensaje es, hay que atender esas invitaciones, esas revisiones profundas para ver qué es lo que está en el radar del SAT, para no llegar a la cancelación de de sello digital y en la medida en que se tenga que interponer un medio legal de defensa, por supuesto, interponerlo, ¿no? Muchas Muchas gracias, gracias. Oscar. Armando. Yo creo que finalmente cerraría con un tema de que sería conveniente que las empresas evalúen la implementación de un sistema como de gestión de riesgo tributario, un compliance tributario, para efectos de ser en este tema un enfoque más, digamos, preventivo, a través de pues, evaluación de riesgos, a través de mecanismos de control interno, de auditorías periódicas internas para ir midiendo el tema, verificación continua, digamos, hasta protocolos para verificar qué documentación recibes y verificar toda la trazabilidad de tu operación. O sea, temas, ya yo creo que deberíamos de irnos viendo hacia ese, dado la nueva época de fiscalización, un tema de gestión de control de riesgos tributarios, en compliance tributarios, por así decirlo. Muchas gracias, Armando. Pues muchas gracias a todos por su participación, muchas gracias a todos los ponentes por todos sus comentarios muy atinados y bueno, muchas gracias a todos por esta, por esta mañana y por acompañarnos en este webinar. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buen día. Gracias, muchas gracias, Manuel. Gracias a todos. Gracias, Manuel, Mario, Rubén, Armando. Gracias. Gracias Bye. a ustedes por la invitación y saludos. Saludos. Gracias.